Vamos a ver. Joder, el espectáculo que se está dando, el Parlamento es el ejemplo más lamentable de lo que no debiera ver la gente y sobre todo que no debieran de ver la juventud. Claro, en un sitio donde se tienen que ventilar todos los días las cuestiones que afectan de verdad a las personas, que son las infraestructuras, los trenes, que es sobre todo la desigualdad que sigue habiendo en España a pesar de que se crece. Todos esos temas son los que debieran de ser objeto de un debate en el Parlamento. Pero si vamos a los días de control del gobierno y eso es un pim pam pum donde se jalea al uno y se jalea al otro y la gente tiene la impresión de que en este país, tal como están las cosas, es imposible que se saque nada adelante en un Parlamento donde debiera haber cuestiones que tuvieran el consenso de todos, ¿no? Ese es el ejemplo que estamos viviendo. Luego, esto del Senado, una tontería. La comisión del Senado no es el Tribunal de Estrasburgo, es el Senado del PP, donde tiene mayoría absoluta. Ya sabemos lo que le van a decir allí. Lo mismo que le están contando en el Congreso de los Diputados, pero multiplicado por 2 porque tiene supermayoría absoluta. Le van a dar leña hasta que aprenda el catecismo y algo previsto, pero vamos, él pues dirá los mismos argumentos que está planteando en el Congreso. Yo al que veo en una situación ahora un poco complicada es a Alberto Núñez Fijo. Le veo complicado porque tiene varios frentes abiertos. Tiene uno en casa, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene un lenguaje... Y no es pequeño ese frente, ¿eh? No, es gordo porque tiene un planteamiento en temas muy, muy cruciales. Estamos hablando de dos temas que son de esta semana de debate, ¿no? El tema del aborto y el tema de Gaza. Claro, esta señora es pro-Israel 100%. Sí, sí. Y claro, estar ahora mismo a favor de Israel, que luego quiero hablar de lo que de eso vamos a hablar está luego, ocurriendo claro. en Gaza, hombre, es ir en contra del sentido común y de lo que opina la mayoría de los españoles. Pero luego tiene el otro frente, que es Vox, que le está comiendo terreno y entonces está en una situación delicada. Tiene un liderazgo en el PP que está muy condicionado por la presidenta de la Comunidad de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid es prácticamente Vox, con lo cual, pues yo creo que Vox en las grandes autonomías el peso que tiene Madrid es muy pequeño, porque es que realmente la señora Ayuso es Vox. Yo no veo ninguna cosa en la que discrepe con Vox, ¿no? Y claro, si el Partido Popular llega a caer en esa tentación de ser prácticamente Vox, tiene las de perder, porque va a ser Vox el que siga sumando votos y el PP perdiéndolos en esos vasos comunicantes que hacen los dos partidos. Pero ¿tú crees que en esta situación que has dibujado, que me parece muy interesante de cómo está Núñez Feijóo y cómo está su liderazgo, ¿crees que está tan en cuestión que a lo mejor no es el candidato en las generales cuando sean, el año que viene o en 27? No, va a ser él. ¿Tú crees que va a ser él, sí, no? Sí, seguro. Digo porque como tus vaticinios luego se cumplen, esto está quedando grabado. No, vamos a ver. ¿Tú crees que va a ser Feijóo el candidato? Sí, con toda seguridad. Vamos, la opción de la señora Ayuso, que tiene un mérito enorme en Madrid, porque claro, sacar casi, no sé si ha sacado el 50%, vamos, es un éxito el que tiene en Madrid. Trabaja un lenguaje en Madrid que cala en los madrileños, ¿no? Madrid es la capital de España, es una cosa aparte un poco del resto. La señora Ayuso en el resto del territorio de España no tiene nada que hacer, ¿eh? O sea, ¿Estás seguro? Vale, completamente seguro. Eso se suele decir, pero es verdad que hasta que no pone uno las urnas... No, hombre, no. Hay gente que ha hecho encuestas ya, ¿no? Una cosa es Madrid y otra es el resto de España. No, el candidato va a ser Alberto Núñez Feijóo, va a ser el candidato del Partido Popular, seguro. Esta frase está grabada, si nos está viendo Feijóo estará respirando porque tú sueles aceptar. Estará aliviado ahora de escucharte. Yo dije que iba a ser el candidato del PP cuando estaba casado. ¿Es verdad? Lo dije. Sí. Está grabado. Y también digo ahora que el próximo gobierno de España
es una coalición del PP y de Vox. ¿Tú no crees que Pedro Sánchez tenga posibilidades, ninguna posibilidad de formar gobierno? Tiene posibilidades de ser el partido más votado. El PSOE tiene un techo por abajo, no baja de 30 de ninguna manera. Y claro, la El derecha... 30% de voto, dices. Sí, no baja de ahí. Y la derecha tiene aproximadamente un 50%. La Pero suma, claro, la sí, suma. la suma. Pues en la medida de que el señor Abascal se vaya al 20%, existe mucho riesgo de que quien gane las elecciones sea el PSOE. Eso sí que puede originar al final, cuando se acerquen las elecciones, un poco de pánico en mucha gente, que va a ser la gran baza que va a jugar el PSOE. O sea, gente que esté indecisa o que pensaba, oye, no voy a votar al PSOE esta vez, pero se movilice porque vea que enfrente viene, ¿no? Esto que dice Pedro Sánchez, ¿no? Que viene el lobo. Causa un poco de pánico, entre los que yo no me excluyo de ese pánico, de que haya un gobierno, porque claro, en esas condiciones de 30-20 y que haga una mayoría de 180 o 183, vos va a exigir ya, con todas las consecuencias, el que el vicepresidente sea Abascal. Entonces, claro, un gobierno en España del señor Feijóo y Abascal de vicepresidente, con una cantidad de ministerios, un partido que se declaran antieuropeos y que tienen en algunas materias unas teorías que yo creo que en España, afortunadamente, ya estaban superadas, pues eso sí va a dar mucho miedo a muchos españoles y va a ser el gran recurso que va a tener la izquierda y sobre todo el PSOE para conseguir, como consiguieron en las anteriores elecciones, contra todo pronóstico, contra todas las encuestas, pues estar muy cerca en el porcentaje de votos, ¿no? Perdieron, ganó el PP, pero vamos, por eso están tan excitados, ¿no? Porque lo tenían en la mano. Todas las encuestas les daban 185, 190 y claro, se quedaron muy por debajo. Entonces, cuidado porque puede ocurrir que haya al final una especie de reacción frente a lo que viene. Porque ya se van a tener que destapar, bueno, ya ha habido alguien que lo ha dicho, una persona importante en el Partido Popular, bueno, lo ha sido, pero todavía tiene su peso, señor Trillo. El señor Trillo ya ha dicho que se pongan las cartas encima de la mesa, que se haga un pacto y que se diga a los ciudadanos que va a votar el PP y Vox, que van a ir en coalición. Entonces, eso va a ser la gran baza que va a tener el Partido Socialista de cara a movilizar a la gente. Y como sé que me lo preguntarás luego, yo veo imposible que esto aguante hasta el año 27. ¿Ah, sí? Yo lo veo imposible. O sea, tú cuando ves las generales, estamos ya con la tontería, estamos ya metidos en octubre del 25. El año que viene. Yo creo que van a ser antes del verano del año que viene. Pero eso ya. O sea, primavera del 26. Yo creo que sí. Él va a buscar en algún momento en alguna encuesta, no la de Tezanos, porque la de Tezanos... si por la de Tezanos ya habría hecho elecciones. La mayoría absoluta, ¿no? Pero bueno, ha habido una encuesta el otro día de una empresa demoscópica muy importante en el país que les pone a un punto, ¿no? Sí, sí. De diferencia. Sí, ¿no? sí. Sí, porque va cayendo el PP. Claro. Y el PSOE aguanta, incluso remonta. En el momento que vea eso, las convoca. Y me atrevo a decir que antes del verano hay unas elecciones generales. No pueden ser en el mismo año en que sean las elecciones autonómicas, porque sus varones y las pocas autonomías que tienen no van a querer que coincidan, y me creo que van a ser antes del verano. Es que hay una situación que yo como economista me parece terrible, ¿no? La economía va bien, porque va bien. Sí, los datos macroeconómicos van bien. Luego la gente que no estará viendo en casa a lo mejor dirá alguno, pero te irá bien a ti o a mí, pero... Sí, va bien, pero la gente está descontenta, claro, porque no se está repartiendo la riqueza. Sigue habiendo una masa de 12 millones de españoles que tienen lo justito para ir tirando, pero no pueden tener ningún proyecto de vida, de comprar viviendas, de independizarse de sus padres. Hay un crecimiento económico, pero no se está repartiendo adecuadamente. Lo que hay que aclarar es que la corrupción
no es patrimonio de ningún partido. La corrupción es patrimonio de gente que está en todos los lugares de la sociedad, tanto en el PP como en el PSOE, como en su día, cuando le toque gobernar a Vox y demás, aparecerán casos de corrupción. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una tendencia dependiendo un poco de la escala que la gente se haga en la vida. Claro, por ejemplo, vamos a hablar de Ábalos. Venga. Ábalos creo que tiene... ¿Tengo algo objetizado? No, pero Ábalos creo que tiene 3 divorcios, no sé, son 3 o 4. No sé, me pierdo. Pues alguno tiene, pero no sé cuánto. Creo que 3, mínimo, ¿eh? Yo no sabría decir. Vale. Eso cuesta dinero, porque hay hijos, hay que pasar pensiones, ¿eh? Un divorcio ya cuesta. 3 es la de Dios. Váyanse a... Tiene que ser complicado. Si además tienes aficiones a dormir fuera de casa y en otras camas, eso también es caro, como estamos viendo, ¿no? Sí. Entonces, hay gente que en la escala de valores de su vida, pues es llegar a tener un gran yate, llegar a tener... Y claro, si tú tienes un sueldo, como tengo yo, y pretendes esas cosas y las consigues, pues eso te obliga a trincar. Eso está un poco en la escala de la gente. Váyanse a otro lado a abortar, Sí, cuando además, claro, Ayuso tiene mayoría absoluta, tú lo has recordado antes. Y Almeida también, es decir, no necesitan a Vox ni contentar a Vox ni al electorado de Vox, porque lo tienen ya ganado. Entonces, ¿esto a qué responde? No se trata de mantener ninguna. Los móviles no solamente no acepté, sino que denuncié a la persona que me había intentado comprar. Pero claro, yo, en mi escala de valores, ¿qué le gusta a Rebella? Pues yo no hago viajes por ahí en cruceros, ni las setas, coger unas truchas, pescar, bueno, el tribunal jugar una partida de tute. Porque en tu caso, truchas son truchas, no es como la chistorra, que las truchas eran truchas de verdad. Sí, y las anchoas también. También. Entonces, bueno, hay gente que, claro, entrar en este mundo, que en la etapa que Koldo ha disfrutado de todo esto, supongo que lo habrá pasado muy bien. Eso parece, porque además, por lo que se ve, la gente que le acompañaba no estaba mal, comparando a él con las compañías, ¿no? Se veía que aquello cantaba un poco, ¿no? Cuando te metes en esa vorágine de vivir y vivir y vivir, pues metes la mano. Por eso lo que hay que hacer es leyes durísimas. Un día te lo expliqué aquí. Sí. Porque va a haber robos siempre. Y ojo, afloran el 10%. No todo, claro, muy poco. El 10, ¿eh? Tampoco. El 10. Y yo un día expliqué aquí qué medidas habría que tomar. Sí. Los signos externos no fallan. No fallan los signos externos. Que se hubiera unos inspectores, 100 tíos dedicados a los signos externos de gente que tú de repente les has conocido. De nivel de vida. Sí, les has conocido y dices, coño, y ahora tiene un barco. Por ejemplo, cuando trabajan a Zaplana. Es que lo tenemos aquí apuntado. Es que yo quiero saber cómo afectan o cómo van a afectar, tú crees, en tu opinión, todos estos casos de corrupción a un partido y a otro. Ahora, en este balance de quién es más corrupto, lo que sí está claro es que estos son, ya lo dijo Rufián, no me quiero apropiar de la frase de él, pero estos son unos raterillos comparado con estos, Decía hasta Rufián, de aspecto, ¿no? Decía Rufián que eran mafiosos premium contra mafiosos cutres, ¿no? Sí. O algo así. Vamos a ver, Koldo, corruptos premium, corruptos Koldo es un señor que comparado, por ejemplo, con un hombre como Zaplana, que le veías con esos trajes, ese moreno, ese aspecto. Que iba hecho un pincel. Oye, presidente del Club Siglo XXI, joder, a mí me ha presentado allí. Bueno, la gente se cuadraba ante Zaplana. Sí. Era Dios. No un perfil muy parecido al de Koldo, la verdad. Sí, bueno, por Zaplana, esto no van a chistorras. A esta le han detectado 26 millones de euros. Está condenado a 10 años de cárcel. Y una pregunta que me hago, ¿por qué no está en la cárcel? Si está condenado a 10 años. Ya. Recursos, más recursos, Estrasburgo, que no van, pues tienen abogados. Ahora cogen al robaperas de turno inmediatamente, al día siguiente. Vamos al caso de este señor, Rato. 5 años de cárcel. ¿Está en la cárcel?
No, más recursos, más abogados. Estuvo, pero ahora está ya en la calle. Ahora, Está claro, pendiente de otra causa. No, está condenado. Está condenado por la Audiencia Nacional. Pero recurren y recurren. Tampoco está en la cárcel. Quiero decir que estos son, es verdad, unos señores que van a lo grande. Van a lo grande. Bárcenas, 50 millones en Suiza. ¿Qué son 50 millones de euros? Hay que multiplicar por 170 para hacerlo pesetas, ¿no? Sí. Más que todas las vacas de Cantabria, ovejas, cabras y hasta praos. Mira que hay, ¿eh? Este tío. Ahora, le veías también. Este me paró a mí en el aeropuerto de Adolfo Suárez, esto se llamaba Barajas. Oye, me vino derecho, porque fue senador por Cantabria y no le conocía a nadie. Era de Granada. Sí, nació en Huelva, yo creo. En Huelva. Sí. Y no le conocía a nadie, porque no había ido nunca a Cantabria. Era senador el más votado, sin ser de Cantabria. Y entonces me vino, oiga, usted se está metiendo conmigo, no le tolero. Digo, joder, me lo puso a huevo. Pues ya estaba saliendo los papeles. Digo, pero ¿cómo tiene la cara de pararme a mí, un señor, senador por Cantabria, que no fue nunca, ni pronunció la palabra Cantabria en el Senado, y que aparece en todos los papeles y que está en Suiza y viene a interpelarme? Hombre, por favor. Y se marchó, ¿no? Era un señor, oye, impecable, bueno, rato. El prohombre que nos llenaba los telediarios incitándonos al pago de impuestos, que era cruel con las pymes, a las que machacaba, y en las sentencias uno de los mayores evasores fiscales de España. El del milagro económico. Y aún me matas. Bueno, impecable también. Vaya señor. Yo estaba con él, de presidente. Impecable. Era de un trato que es que parecen sacados de un desfile de Cortefiel. No da la impresión de ser unos choricetes. ¿Qué va? Ahora ves a Coldo y claro, sí, no te tú pones a Coldo, Cortefiel, allá aún me matas, a Zaplana, a Rato y a Bárcenas, y coño dices, joder, es que estos ya de entrada te hacen sospechar. Los otros no. Y los otros van a lo gordo, van a pelotazos astronómicos. Pero claro, esto me suena todo como muy, no sé si amortizado. ¿Tú crees que todos estos casos ya están amortizados? Quizás sí, ¿no? Para el PP me refiero, porque ya tienen unos años. Ya, pero que no digan que la corrupción está aquí solo porque ellos han tenido una cantidad de ladrones en la etapa de Aznar y de el señor, el otro que le sucedió, Mariano Rajoy. Sí. Terrible. Y está por ventilarse esto que puede ser lo más grande que haya existido. Digo, posiblemente, porque está en investigación. Sí. Pero tiene la pinta de ser el atraco de guante blanco de libro, ¿no? De decir, yo me creo mis equipos de asesoría fiscal, me los llevo al gobierno y hago las leyes para beneficiar a mis clientes. Pues esa causa se está reduciendo. Y ahí son cientos de millones o miles de millones que se habrán ahorrado cantidad de empresas. ¿Habéis visto que este no habla? No es como Bárcenas. Lo hemos intentado. No es como Ábalos. Este está callado. No abre la boca. Pero bueno. Tengo que apuntar algo, Miguel Ángel, que me está saliendo barata esta pizarra hoy. No tengo que apuntar nada yo. No, lo que te digo es que la corrupción está enquistada en todos los partidos y que lo que tiene que haber para erradicarla son leyes muy contundentes que en España no hay. Esta gente, cuando la hace, hasta que se les condena y hasta que van a la cárcel, pasan decenas de años. Son tíos que tienen un sistema de protección a través de abogados, recursos. Está muy bien que un país tenga recursos, los ciudadanos, y que no vayan a la cárcel. Pero, hombre, cuando a un tío le cogen con 26 millones de pesetas y a otro con 50 no sé qué, eso tiene que ser rápidamente ventilado, porque si no crea una desmoralización en la gente. Y entonces hay que crear un sistema de inspección dotando a la UCO, que está haciendo una gran labor, pero que le faltan expertos en husmear por ahí no solamente los temas de droga, los temas de que hay evasión fiscal de una empresa, no. Y que si algo llama, si algo canta y a... Exactamente. Pero esto ya digo que es una corrupción. Mira, vamos a hablar claramente. A ver. Vamos a hablar claramente. La señora del presidente. Vamos a ver. Pero estamos hablando de algo
que a lo más que puede llegar, creo yo, está feo, es a un tráfico de influencias. Es decir, como soy la mujer del presidente, me he dotado de un equipo de asesores o una asesora que la tiene por ley para hacerme llamadas y beneficiarme en algo que tengo yo en marcha, ¿no? Feo, feo. No sé si es delito o no. Sí, pero de momento además no se ha demostrado un beneficio económico. Bueno, no, pero es feo, es feo. Vamos a ver, a mí no se me ocurriría en la vida colocar ni llamar para que hiciesen un favor a nadie de mi familia. Lo puedo decir claramente. Jamás he colocado a nadie en mi familia. Jamás. Y saben que a mí no se me puede llamar para eso. Y no utilizar a la mujer y llamar, hombre, pues hombre, en la época en que tú estás en el poder, cualquier empresa quiere hacerte un favor, ¿no? No lo sé, pero de momento no hay más que indicios. El hermano. Bueno, el hermano es el típico enchufado. Así de claro, ¿no? Sí, hombre, sí, un enchufado. Vamos a ver, a este le han dado el cargo que al parecer se creó un poco a la carta para él y seguro que en función de que era hermano del que entonces no era presidente, pero ya era un hombre que en el PSOE tenía poder. Pero no pasa de ser un enchufado de los miles que se hacen todos los días en España. Sí, que eso no significa que esté bien, aunque sea uno de tantos. No, una chorizada. Pero vamos, comparar esto con los 50 de Bárcenas. Espérate, Miguel Ángel. ¿Qué hora es? Ya 12 y 2 minutos. Tengo que hacer una paradita. ¿Es la última? La última. Bueno. Tú sabes que yo a las 12 tengo que hacer una paradita. Y lo que tengo que decir de todos estos. Venga. Que son unos caras terribles. Porque estos son más discretos. Pero también son caras, ¿no? No, estos son unos ladrones de guante blanco, de alto copete, de desfile de los gentlemen de todo el mundo, son estos. Pero con la recortada en plan fino. No, estos es que, ¿cómo lo disculpan? Es que se piensan que somos idiotas. No, hombre, no. Espérate un segundito, Miguel. Vamos a lo internacional enseguida, pero es que me has mencionado a Díaz Ayuso y algo que vamos a debatir luego en la mesa otra vez, y no lo quería dejar en el tintero, que este melón que ha abierto ahora Díaz Ayuso, y la semana pasada el alcalde de Madrid, Almeida, también montó un lío tremendo a cuenta del aborto. Vamos a escuchar lo que dijo Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid y te pregunto por este asunto. Y a ver si me explicas el por qué, porque yo no lo acabo de entender. No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar. Váyanse a otro lado a abortar, cuando además, claro, Ayuso tiene mayoría absoluta, tú lo has recordado antes, y Almeida también. Es decir, no necesitan a Vox ni contentar a Vox ni al electorado de Vox, porque lo tienen ya ganado. No, pero entonces, ¿esto a qué responde? No, se trata de mantenerlo. No solamente hay que conseguir la mayoría, es que con ese discurso le come el espacio a Vox, que es el discurso de Vox. Pero Díaz Ayuso hace nada también ganaba las elecciones con un discurso diferente, en la que, ella era cercana y aprobaba el aborto. Entonces, claro, no sé, este cambio, este giro de guión, ¿tú cómo te lo explicas? Pero si además yo la he escuchado a esta mujer hace años hablar de esa materia en la línea de lo que el pueblo español, yo creo que mayoritariamente admite y que las leyes han aprobado. Esto es como un giro hacia atrás que no tiene sentido y que le está provocando al presidente del PP dolor de cabeza inmenso. Bueno, esto es una materia muy sensible. Salió al corte de Feijóo con una carta. Esto no es cualquier cosa, no es discrepar de los fondos europeos. Esto es muy grave, que toca la línea de flotación de planteamientos que los ciudadanos exigen que los partidos sean claros en esta materia. Cada una involución como la que preconiza esta señora, hombre, no es que lo diga claramente, pero eso supone para muchísimas mujeres y para muchos españoles una situación muy preocupante. Ella está en la línea de Vox, en todo prácticamente. Entonces, pues el presidente del PP tiene a Vox en casa. Tiene a Vox en casa. Yo no veo ninguna diferencia en lo que dice ella. A ver, búscame algo en la inmigración, en el tema de Israel-Gaza, en el tema del aborto.
En todo. Un poco de trumpismo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Lo Sí. que plantea. Sí, sí. En líneas generales. Sí. Te he traído lo de Trump. Por cierto, enseguida vamos a sacar la pizarra y quiero ver esas perspectivas electorales con una balanza que tiene que ver con la corrupción. Y quiero escuchar tu análisis y vamos a hablar también del caso Ábalos y de las novedades que hemos conocido en las últimas horas. Ahora sí lo vamos a conocer. ¿Tú crees? Sí, vamos a conocer que el genocidio es mayor del que alguien pueda imaginarse. Bueno, ahora empiezan a quitar los escombros. Se habla de 10.000 personas enterradas allí. Muchos probablemente con posibilidades de vivir y que según iba avanzando y derrumbando casas, impedían que ningún organismo ni ninguna persona fuese a ver si quedaba alguno vivo. Todos sabemos que en los terremotos caen las casas y hay un porcentaje mínimo, pero a lo mejor un 10%, un 6%, que aparecen con vida. Allí ha habido mucha gente que ha muerto clamando sin que les haya socorrido. Hablan de 10.000 enterrados, 10.000. Y ahora esa imagen que estamos viendo, que hoy estaba viendo el telediario de La Sexta, de esa gente volviendo a sus casas. ¿Pero qué casas si no queda nada? Se han hecho un exterminio total. No queda nada. La gente miraba y digo, ¿pero dónde está mi casa? Si es un solar. Y ya digo, con 10.000 personas que calculan, porque hay desaparecidos que no aparecen, que teóricamente tienen que estar allí enterrados, ¿no? Ese es un futuro terrible para esa gente. Sí, ahora les van a dar comida, por lo menos no se van a morir de hambre durante un tiempo, pero eso lo tiene amarrado el americano. Trump es el que va a poner ahí probablemente un gobierno que sea de su cuerda y Israel no va a parar en la pretensión que tiene, que no es otra, desde el año 48, que fueron declarados Estado, de ir cogiendo terreno año tras año. Ya tiene media Cisjordania y ahora también se va a quedar ya de entrada con un espacio en Gaza. Hombre, esto es mejor de lo que había, por lo menos. Es mejor que un genocidio, eso es indudable. Estar una temporada pero es una paz no viendo esas imágenes que nos repulsan desde 10, 12, 15 años. Progresivamente. Sí. Hay un nuevo orden mundial. Eso clarísimamente. ¿Tú lo ves claro esto? Sí, lo veo claro. Y además eso provoca las reacciones de Trump. ¿Por qué Trump está con reacciones tan viscerales y con esto de los aranceles y con amenazar para acá y para allá? Está con los nervios desatados.